A ver, 120/85 del Bania. ¿Ese qué sería? ¿Qué valor sería? Ahora estamos en grado 1. Cintia Soares, correcto. 140/90 milímetros de mercurio. No olviden aplicar toda la, como les había dicho, nombre y apellido, ¿ok? Bien completa la información. Entonces, nuestra hipertensión grado 1, 140/90 o 95. Sí, hasta 95. Por encima de 140, a partir de 150 hablamos de hipertensión grado 2. Y a partir de 160, 170 hablamos de grado 3, ¿ok? Cuando hablamos de una crisis hipertensiva, estamos hablando de una graduación de 180/120 aproximadamente milímetros de mercurio. A partir de ahí consideramos una crisis hipertensiva, ¿ok? Bueno, hoy vamos a continuar la diapositiva. En realidad, para aclarar un poquito. Dentro de la diapositiva de patologías cardiovasculares incluyen varias patologías, las más frecuentes principalmente, ¿sí? Y no solo cardiovasculares, sino que patologías respiratorias, entre otras. Nosotros vamos a enfocarnos en hipertensión arterial y coronariopatías, que es lo que vamos a dar hoy. Hasta el contenido de hoy va a caer en la final, ¿ok? Hasta donde desarrollemos hoy. Por más que en las diapositivas estén más patologías, no vamos a echar todas, sino que solo vamos a enfocarnos en las patologías que dimos hasta hoy. Ahora voy a compartir para orientarnos un poco. Esto fue un contenido que ya habíamos dado. Esto está dentro de la diapositiva, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito a partir de este tema y hasta este tema vamos a incluir en la parcial, ¿sí? Digo en la final, hasta donde desarrollemos hoy. Incluso podemos ver si nos da el tiempo de desarrollar algunas que otras patologías respiratorias, ¿sí? Bueno, entremos a hablar un poco de lo que son las coronariopatías. Bien nos dice el nombre que son patologías relacionadas al corazón, ¿sí? Normalmente puede ser algún tipo de alteración del flujo, anatómicamente alguna alteración, funcionalmente alguna alteración, ¿sí? Entonces es importante ir identificando qué es lo que le caracteriza a esa patología, ¿sí? Cuando hablamos de una coronariopatía, tenemos que saber que existe lo que es un síndrome coronario agudo, que es repentino, una molestia repentina, se manifiesta en el paciente y luego pasa, ¿ok? O hablamos de una cardiopatía isquémica crónica o una coronariopatía isquémica crónica, ¿sí? Que ustedes bien saben que es una patología resistente, que debe ser medicado, que puede tener secuelas, ¿sí? Entonces, dentro de una coronariopatía isquémica crónica, hablamos principalmente de una angina estable, de una angina inestable en algunos casos, dependiendo de qué tipo de coronariopatía estemos hablando. Dentro de eso también hablamos de algún tipo de angina variable, que son patologías relacionadas al corazón, que van variando puede ser su funcionalidad o su anatomía hasta llegar a la complicación crónica, ¿sí? Hablamos de una isquemia silente. ¿Qué quiere decir eso? Una patología cardíaca que no se manifiesta, no aparecen síntomas, no aparecen signos, el paciente no sabe que padece, pero repentinamente vaya aparecen algunos que otros síntomas. Casi siempre todo esto en conjunto va relacionado a patologías sistémicas, como por ejemplo presión arterial elevada, que es la hipertensión, diabetes y sobre todo hipercolesterolemia, ¿sí? Luego hablamos de la clasificación del síndrome coronario agudo, cómo se subclasifica. Hablamos de esto en realidad cuando dice elevación del segmento ST, normalmente va relacionado directamente a lo que es el electrocardiograma, ¿sí? Estas son patologías eh, agudas, como les dije, aparecen repentinamente, puede ser una de las causas que normalmente hacen que aparezcan estas alteraciones es el estrés, mucho nerviosismo, la presión arterial muy elevada, una diabetes descompensada. Todo eso probablemente tienda a llevar a esto, ¿sí? Que termina siendo como un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, la forma más común de presentarse un infarto agudo de miocardio
a nivel de, en comparación de un electrocardiograma, es con una elevación del segmento de CT. Es la forma más común, ¿sí? Y como lo dice su nombre, es agudo. Aparece repentinamente, dura el tiempo que debe durar, es tratado y en algunos casos deja secuelas, en otros casos puede que de repente lleve a la muerte, incluso dependiendo de qué tipo de paciente estemos hablando, ¿sí? Dentro de este grupo hablamos de lo que es la angina inestable. Aparece, da síntomas, da signos, complica y luego se establece, permanece ahí, ¿sí? ¿Cuáles son los factores del síndrome coronario agudo? Más comúnmente es el hábito tabáquico. Sabemos que el consumo del tabaco es uno de los factores de riesgo más común en alguna patología cardíaca principalmente, ¿sí? Por eso también esto forma parte de lo que es la hipertensión arterial, porque ustedes saben que la hipertensión arterial es una de las ramas de la patología cardíaca, ¿sí? Factores de riesgo, entonces decimos el hábito tabáquico, el consumo excesivo de grasas, que eso termina llevando a una hipercolesterolemia, ¿sí? ¿Qué les parece a usted que causa el consumo excesivo de grasa a nivel de los vasos sanguíneos? ¿Cuál sería la causa del consumo excesivo de grasa que nos llevaría a a una alteración de los vasos sanguíneos? Una arteriosclerosis. Bien, ¿qué es una arteriosclerosis? Puede ser un taponamiento, ¿sí? Un taponamiento graso, por eso muchas veces va relacionado a la ingesta de grasa. ¿Qué pasa? Esa cantidad de grasa va y obstruye un vaso sanguíneo y puede llevar incluso a una isquemia. Sabemos que la isquemia es la muerte del tejido, ¿sí? Hasta llegar a una isquemia total, porque puede ser por un vaso, puede ser por varios vasos sanguíneos, ¿sí? Y de acuerdo a eso va obstruyendo otros tipos, ya sea arterias, principalmente son las más comprometidas en este caso. Acúmulo de grasa en los vasos reduciendo la luz. Perfecto. Ocurre lo que es el taponamiento, ¿sí? Por eso un paciente que presenta normalmente, un paciente que presenta infarto agudo miocardio, casi siempre el paciente tiene una relación directa con lo que es la hipercolesterolemia, ¿sí? Otro factor de riesgo, la presión arterial muy elevada, ¿sí? Bien sabemos que una de las complicaciones comunes de una hipertensión es el infarto agudo miocardio, que forma parte de este síndrome coronario agudo, ¿sí? Entonces, tiende a complicar, obstruyen los vasos, mala alimentación, ¿qué más? Sedentarismo, ¿sí? Falta de actividad física. Hablamos también de otras patologías relacionadas como la diabetes por resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, de repente hay que ver cuál es la patología que está acompañando ese infarto agudo miocardio en el paciente, ¿sí? Consumo frecuente de cocaína, sabemos, consumo excesivo de algún tipo de droga puede llevar a un infarto agudo miocardio, ¿sí? Por consecuente a lo que es el consumo excesivo. Hablamos de los fármacos, sabemos que existen fármacos vasodilatadores, vasoconstrictores, depende de su uso, depende de si de repente hay o no alteraciones, patologías que realmente requieren de este consumo, que no sea que eso mismo esté provocando un infarto, ¿sí? Sedentarismo, estrés y herencia. Factor genético, es importante saber, ¿sí? Si existe lo que es el factor genético, una carga genética bastante alta, probablemente mi paciente va a presentar infarto sin otros factores de riesgo, ¿sí? No precisamente hablamos de un paciente que esté con obesidad, sino que en cualquier tipo de paciente se puede ver un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Un paciente de 40 años de edad, que no presenta sobrepeso siquiera, sino que está en su peso normal, o incluso con bajo peso, pero presenta un infarto agudo miocardio. Puede ser que la carga genética haya estado bastante alterado a este nivel, ¿sí? Bueno, causas que puede llevarnos a un infarto agudo miocardio o algún síndrome coronario agudo. Estrés, como les dije, mucha presión, peleas en el hogar,
un paciente que suele presentar presión alta, de repente viene y ocurre lo que es una pelea frecuente en el hogar, alza la presión y eso mismo lleva a un infarto, ¿sí? ¿Cuántas historias ya se escucharon de estas? Entonces es bastante común encontrar en pacientes que predisponen a un infarto por algún tipo de estrés, por más que haya sido un estrés básico o alguna alteración, ya sea emocional, ¿sí? Hay que ver bajo qué excitación se encuentra el paciente. Un ejercicio donde normalmente predomine lo que es el calor, el frío, puede llevar a un infarto, ¿sí? Mucho calor, sabemos que por algo se recomienda en cuanto a la exposición al sol, cuál es el horario adecuado, cuál es el horario que debe ser evitado, ¿sí? Porque muchas veces eso predomina en el paciente a que lo lleva a un infarto. Una de las causas mayores es la arteriosclerosis, que habíamos dicho que es el taponamiento graso en los vasos sanguíneos, ¿sí? Otros factores, como dijimos, la obesidad, el tabaquismo, hipertensión arterial o diabetes, ¿ok? Hablemos un poquito de lo que es la angina de pecho, también llamado angor pectoris, ¿sí? Es un tipo de dolor precordial, normalmente el paciente siente que se le oprime el pecho, ¿sí? Por eso es diferente, es bastante diferente la forma en que se presenta un dolor de pecho en cuadro respiratorio o un dolor de pecho en cuadro cardíaco, ¿sí? Normalmente es diferente. Por eso es importantísimo utilizar lo que es el método de la semiología en el paciente. Porque, ¿qué pasa a un paciente que llega a consultorio o a la urgencia? Normalmente refiere dolor de pecho, ¿sí? El dolor de pecho puede indicar un sinfín de patologías, pero ¿cómo identificamos si ese dolor de pecho es de origen cardíaco o es de origen respiratorio? ¿Sí? ¿Cómo les parece a ustedes que identificaríamos si el cuadro del paciente, ese dolor de pecho que está refiriendo es por un origen cardíaco o es respiratorio? ¿Cómo haríamos para diferenciar eso? ¿Cómo vamos a diferenciar un cuadro cardíaco del respiratorio en ese dolor de pecho del paciente? Hola, ¿alguien está por ahí? Respondan. Hablamos principalmente de los signos y síntomas, antes de irnos a un método complementario como el electrocardiograma. Si mi paciente refiere o sea, presenta un cuadro de dolor de pecho y yo sospecho que es origen cardíaco, normalmente el paciente se presenta un dolor de pecho tipo quemante. El paciente siente que es opresivo, le quema por dentro. Entonces, de esa forma refiere, ¿sí? Si mi paciente refiere que tiene un dolor de pecho tipo quemante y aparte de eso va acompañado otros síntomas como adormecimiento del lado izquierdo del cuerpo, puede ser decaimiento del brazo izquierdo, estirón a nivel de la nuca, del cuello, ¿sí? Probablemente el origen sea cardíaco. Ahora, si hablamos de un dolor de pecho en un paciente que presenta probablemente cuadro respiratorio, el dolor de pecho es tipo puntada. El paciente siente que le da puntada en el pecho. Entonces es diferente, ¿sí? Se comprende. Aparte de los síntomas y signos que van acompañando, como el chillido de pecho, eh, tos, expectoración, etcétera. ¿Se entiende? Entonces ustedes deben de saber utilizar lo que es el método de la semiología para identificar si es origen cardíaco o respiratorio. Aparte de eso, normalmente va acompañada la falta de aire. El paciente se siente que le falta aire, entonces se encuentra con una dificultad respiratoria normalmente, ¿sí? Cuando hablamos de una angina de pecho estable, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente no ocurre lo que son cambios en cuanto a la parte anatómica, pero sí va obstruyendo lentamente esa cantidad de grasa a nivel de los vasos, ¿sí? Esta cantidad de grasa que vemos aquí normalmente va obstruyendo con el tiempo. Esta es una imagen que nos puede servir
Un paciente que presenta una leve alteración del colesterol, va aumentando, va alimentándose mal, continúa consumiendo alimentos grasos, fritos, hasta llegar al taponamiento total del vaso, ¿sí? Por supuesto, cuanto menos sea el espacio, cuanto más obstruido esté el vaso, menos intercambio va a haber, menos intercambio de aire va a presentar, entonces mayor va a ser la predisposición a la isquemia, ¿sí? Luego, a partir de ahí, utilizamos lo que es el método de la clasificación. ¿Cómo clasificamos en qué nivel mi paciente se encuentra de obstrucción? ¿Sí? Si un paciente llega al consultorio caminando, eh, no presenta mucho cansancio, el paciente puede caminar cierta cantidad de cuadras, ¿sí? O puede realizar actividades físicas de forma normal, probablemente no presente un grado de obstrucción muy alto, ¿sí? Cuanto más alta sea la obstrucción, menor actividad el paciente puede realizar, ¿sí? Cuando hablamos de la clase 2, normalmente ya aparece lo que es la dificultad para respirar a nivel cuando el paciente está caminando o sube escaleras rápidamente, ¿sí? En esos casos el paciente se siente cansado, agotado, ¿sí? En la clase 2 el paciente puede caminar más de 2 manzanas. ¿Qué quiere decir eso? Más de 2 cuadras alrededor. Puede caminar. Levemente va presentándose cansancio, pero el paciente realiza sus actividades. Cuando hablamos de la clase 3, el paciente ya se siente más limitado. El paciente ya no logra caminar 2 cuadras de la casa sin descansar, ¿sí? Llegó una cuadra a haber caminado, descansa el paciente, luego sigue avanzando. Ya está en un nivel 3 de obstrucción, ¿sí? Y cuando hablamos del nivel 4, ya no, el paciente ya no logra caminar por sí solo, una pequeña actividad y ya el paciente está agotado, el paciente está con dificultad respiratoria, ¿sí? Incluso cuando da 2, 3 pasos, el paciente se siente cansado. Quiere decir que la obstrucción está bastante marcada. Entonces es importante que ustedes sepan utilizar lo que es esta clasificación. ¿Cómo se presentan? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes? Normalmente la forma típica del paciente es, como predomina en el hombre, ¿sí? Casi la mayoría de los casos predomina en el hombre mayor de 50 años, mayor de 55 años de edad. Entonces se busca saber, uno, el sexo es una predisposición, dos, la edad, ¿sí? Como son factores de riesgo también. Paciente se queja de un dolor a nivel del tórax, un dolor de pecho que inicia levemente y con las horas va empeorando. Entonces una molestia, un tipo de dolor tipo quemante, opresivo y va agravándose con las horas, ¿sí? Paciente siente que presenta una sensación de opresión, algo que la aprieta adentro, ¿sí? Normalmente al paciente se refiere de esa forma. Y luego lo que aparece lo que es la dificultad respiratoria. El paciente ya no logra eh, respirar de forma normal. Entonces se desespera y aparece lo que es el cuadro compensatorio. A eso llamamos a la taquicardia, incluso el paciente desciende la presión arterial, pero aumenta la frecuencia cardíaca, el cuerpo ya trata de compensar, ¿ok? La ubicación del dolor normalmente se ubica a nivel del esternón, ¿ok? Entonces, algunas veces con el puño para indicar el paciente refiere dónde está el dolor. Utiliza normalmente esta forma y refiere cómo lo presenta, ¿sí? Claro que esto puede ir acompañado de otros signos y síntomas. Como les decía, adormecimiento del todo miembro superior izquierdo, aparte del dolor tipo opresivo, en algunos casos ya aparece la dificultad respiratoria principalmente. Dolor torácico similar a la angina estable es un dolor intenso, ¿sí? Es un dolor intenso. El paciente no logra identificar correctamente cómo es ese dolor, pero duele, ¿sí? Duele bastante. Y como les decía, todo el lado izquierdo normalmente se ve afectado, ¿ok? Entonces, sospecha de un paciente que está sufriendo algún tipo de infarto, dolor tipo opresivo, ¿sí? Hormigueo en el brazo izquierdo, luego aparece lo que es el adormecimiento, se duerme el brazo izquierdo, estirón,
del cuello, a nivel de la nuca, ¿sí? Y por supuesto otros signos como la presión alta, en caso de que el cuerpo no trate de compensar. Taquicardia, desesperación, dificultad respiratoria. Esto puede durar hasta 30 minutos. 30 minutos de dolor. Luego pasa, ¿sí? Normalmente en algunos casos aparece lo que son debilidad, el paciente se siente agotado, frecuencia cardíaca bastante alterada, paciente que estaba caminando, realizando algún tipo de actividad física, aparecieron estos síntomas. Luego pasa, ¿ok? Es importante que ustedes sepan que un paciente que ha pasado de repente de presentar ciertos síntomas desaparecen, analizar si es que hay algún tipo de obstrucción o isquemia, por ejemplo, porque normalmente este tipo de angina va dejando secuelas. Algún tipo de isquemia a nivel de los vasos, ¿sí? Algún tipo de disminución de la obstrucción, va alterando más la obstrucción a nivel del vaso. Entonces es importante saber qué es lo que está pasando con el paciente. Y por supuesto, una vez que el cuerpo trata de compensar eso que está sintiendo el paciente, baja la presión y aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Son síntomas compensatorios normalmente. Entonces es importante que ustedes sepan identificar eso. ¿Cómo tratamos? ¿Cómo tratamos? Normalmente, como dependiendo de qué tipo de angina estemos hablando, si es un tipo de angina estable, inestable, hablamos de un cuadro de infarto agudo de miocardio, el dolor pasó, pero la isquemia quedó, el tratamiento va cambiando, ¿sí? Se busca cambios de hábitos, por supuesto, siempre y cuando no haya secuelas en el paciente, cambios de hábitos, el consumo del tabaco, disminuir el consumo del café, ¿sí? Entonces, todo lo que tienda a manifestarse en el paciente es importante que nosotros sepamos también identificar, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, normalmente en un paciente que presenta infarto agudo miocardio, por eso es importante que ustedes sepan identificar en qué grado de obstrucción está el paciente. Primero, la clasificación. Segundo, el tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo duró ese dolor precordial? ¿En cuánto tiempo pasó? Y analizar los factores de riesgo de mi paciente, ¿sí? ¿Qué tipo de tratamiento haremos con un paciente que presentó un dolor precordial de 30 minutos? ¿Qué haremos con ese paciente? ¿Cuál es el plan a seguir desde el punto de vista de ustedes? Ya sea métodos auxiliares, ya sea tratamiento, ¿qué indicarían en un paciente que presentó dolor precordial en consultorio y duró 15 a 20 minutos su cuadro? Y luego pasó. ¿Qué haremos? Quiero leerles. Antes del tratamiento farmacológico, Marcelo, ¿qué haremos? Bien, internamos en el paciente, le internamos al paciente. Bueno, ¿para qué le internamos? ¿Cuál va a ser el plan con ese paciente? Llegó a consultorio, presentó un dolor de pecho, después de haber caminado, estaba haciendo actividad física mi paciente, sintió un tipo de opresión a nivel del pecho, empezó a sudar, taquicárdico, bajó la presión, ¿sí? Entonces, se le interna al paciente métodos complementarios. ¿Qué utilizamos? Electrocardiograma.
buscar si no hay algún tipo de alteración del segmento ST o si a nivel del electrocardiograma no nos indica que anteriormente mi paciente ya pasó por un cuadro parecido, porque bien saben ustedes, el electrocardiograma nos indica también saber si hay un infarto pasado, ¿sí? A partir de ahí sabemos qué plan vamos a seguir con el paciente. Entonces solicitamos electrocardiograma, control, análisis de sangre. ¿Qué tipo de análisis vamos a necesitar? ¿Y para qué? ¿En qué nos va a servir un análisis de sangre? El electrocardiograma es nuestro método principal. Bien, ese es el método que nos va a indicar si realmente hay o no algún tipo de infarto en el momento del paciente. Pero, ¿qué más nos indicaría? Existen lo que es enzimas cardíacas, ¿ok? Entonces, en un paciente donde yo estoy sospechando que mi paciente está presentando probablemente un infarto agudo de miocardio, primero solicito electrocardiograma y segundo ya enzimas cardíacas. A partir de ahí, el grado de obstrucción nos indicaría y si el paciente está en el momento del consultorio, está sufriendo un infarto o si es un infarto pasado, ¿sí? Porque existen lo que son las enzimas cardíacas, dependiendo de cuál sea, uno que nos indica si el paciente está actualmente presentando infarto o si, dependiendo de las horas, porque con el correr de las horas esta va aumentando, entonces normalmente en una sospecha de infarto agudo de miocardio, las enzimas cardíacas se solicitan cada 24 horas, cada 72 horas, dependiendo de qué sea, de qué grado de obstrucción sea en el paciente. ¿Sí? Exactamente, niveles de troponina I, ¿sí? Entonces se busca saber si de repente hay algún... Son enzimas cardíacas que nos indican, como les digo, saber el nivel de obstrucción del paciente y en qué momento inició todo esto, ¿sí? Va acompañado de un electrocardiograma y a partir de ahí el tratamiento, ¿sí? Principalmente es eso, ver dónde está la causa principal del infarto. Pacientes obesos, paciente presenta hipercolesterolemia o paciente ya es diabético,